Bien, entonces vamos a revisar, vamos a estructurar el procedimiento para revisar o encontrar una falla en el sistema de excitación. Entonces, es lo que nosotros, el síntoma principal de la falla es que no tenemos voltaje en la salida del generador. Entonces, como ya sabemos, el sistema de excitación inicial, vamos a revisar acá una imagen. eh, Está compuesto por la tarjeta reguladora de voltaje y el estator de la excitatriz, perdón, el estator de la excitatriz que está a este lado, y el rotor principal. Y en algunas ocasiones, si tenemos, por ejemplo, como en esta imagen siguiente, tenemos PMG, y el PMG está incluido dentro del sistema de excitación. Entonces, una falla en la salida de voltaje del rotor principal es indicio de que algunos de los otros sistemas que componen el sistema de excitación está fallando. Hay un problema o bien de conexiones o bien de funcionamiento de los equipos, de los subsistemas involucrados en todo el mecanismo de la excitación. Entonces, revisemos cuál sería el procedimiento. Podríamos empezar con revisar el ABR, revisar el sistema de puentes de diodo de rectificación. Debemos revisar el campo de excitación o el estator de la excitatriz, revisar el nivel de aislamiento del campo, hallar problemas de aislamiento en el campo, medir el ohmiaje del campo de excitación para verificar que esté abierto o que no esté abierto, y como una consecuencia de esos tendríamos que revisar el nivel de aislamiento de los inducidos, de los rotores. Bien, empecemos. Vamos a nosotros nos interesa todo el procedimiento de la revisión del ABR y del sistema de excitación que está relacionado con eso. Entonces, si nosotros tenemos un sistema AREP, lo que debemos hacer es, en primer lugar, es revisar la salida de voltaje del ABR hacia el estator de la excitatriz. ¿Por qué tenemos que revisar esto? Porque es aquí, en el estator de la excitatriz, en donde se engendra el campo, en donde se genera el campo que nos va a engendrar el voltaje, que luego se va a rectificar y va a alimentar la corriente que va hacia el campo principal del rotor principal del generador. Entonces, si aquí no hay voltaje en la salida de la tarjeta hacia el estator de la excitatriz, aquí en el rotor de la excitatriz tampoco va a haber campo, no va a haber tensión, y por lo tanto no va a haber corriente que alimente el estator principal. Y si no hay campo en el estator principal, no hay tensión en la salida del generador. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es verificar que hay tensión de excitación. Si no hay tensión de excitación, estaríamos frente a varios casos, a varias causas. Una de ellas es que la tarjeta reguladora esté dañada. Otra, que la alimentación de potencia hacia la tarjeta esté interrumpida. Si nosotros bloqueamos la alimentación hacia la tarjeta sencillamente se va a apagar. Esa alimentación en el sistema AREP
viene del estator principal, o sea, de los arrollamientos de las bobinas especiales que hay en el estator principal. En el sistema PMG, esa alimentación viene del PMG. Entonces, debemos también verificar que, que el voltaje que viene del PMG sí está presente, es decir, que estamos alimentando la tarjeta. Si estamos frente a un sistema autoexcitado, también debemos revisar ese voltaje de alimentación a la tarjeta. Si no existe ese voltaje, la tarjeta no va a funcionar. Entonces, si no tenemos salida acá, pero sí tenemos la alimentación a la tarjeta, debemos encontrar la causa en... perdón, acá estamos señalando mal. Esta es la alimentación a la tarjeta. Me disculpan, es que estoy acá un poco bajo de visualización. Y entonces, si tenemos el voltaje de alimentación a la tarjeta, si encontramos que el voltaje existe y que está dentro del nivel normal, entonces debemos, ¿cuál podría ser la causa? Hay voltaje de alimentación a la tarjeta, pero no hay salida de voltaje hacia la excitación. La causa es la tarjeta reguladora está en mal estado. Lo que podemos hacer en ese caso es revisar los fusibles que están en la tarjeta y verificar que la tarjeta que los fusibles estén en buen estado, que no haya signos de rotura o explosión de la tarjeta reguladora. Si encontramos que la tarjeta reguladora está explotada, quemada o los fusibles quemados, debemos cambiar inmediatamente la tarjeta, pero aparte de cambiar la tarjeta debemos encontrar la causa de ese daño. La causa probable pudo haber sido una sobrecarga en la excitación y por lo tanto debemos analizar, medir el campo, medir los ohmios del campo, medir y meguear el campo de la excitatriz. Medir la excitatriz, el estator de la excitatriz y medir el rotor de la excitatriz. Una de las causas de deterioro de la tarjeta reguladora de voltaje es el deterioro del sistema de rectificación. Si uno de los diodos de este sistema se deteriora, se va a producir una sobrecarga, una demanda de corriente muy alta que nos va a dañar, que va a terminar en el deterioro de la tarjeta reguladora de voltaje. Entonces, debemos continuar la revisión aguas abajo. Debemos revisar el estator, el rotor y seguir con el puente rectificador, el puente de diodos hacia el rotor. Entonces, bien, eso es todo por ahora con respecto a los sistemas de excitación. Hasta aquí terminamos este curso sobre sistemas de excitación y los invitamos a revisar los otros cursos que tenemos en nuestro sitio videocursos. Hasta una próxima oportunidad.